En una fría tarde de otoño, Lucas, un estudiante de secundaria de 17 años, se encontraba buscando un libro para un proyecto de historia en la polvorienta biblioteca de su escuela. Mientras recorría los estantes olvidados del fondo, tropezó con un viejo diario de cuero, sucio y cubierto de polvo. Intrigado, decidió llevarlo a casa. Esa noche Lucas comenzó a leer el diario. La primera entrada, fechada hace más de 50 años, describía un evento que había ocurrido ese mismo día, una tormenta inusualmente fuerte que había derribado el viejo roble en el parque. Asombrado por la coincidencia, continuó leyendo. Cada entrada parecía relatar eventos recientes de su propia vida con una precisión inquietante. Desde la rotura del vidrio en el gimnasio hasta la aparición de un misterioso gato negro en el patio de la escuela. Lucas, perplejo y perturbado, decidió investigar la autoría del diario. Encontró un nombre en las primeras páginas: Eduardo Martínez. Decidido a desentrañar el misterio, buscó en los archivos escolares y descubrió que Eduardo había sido un alumno destacado en la misma escuela, muchos años atrás. Más sorprendente aún, descubrió una fotografía antigua de Eduardo que mostraba un asombroso parecido con él mismo. Intrigado, Lucas comenzó a preguntar a su familia sobre Eduardo Martínez. Sus padres, inicialmente desconcertados, revelaron una verdad oculta: Eduardo era el hermano gemelo de su abuelo, desaparecido misteriosamente en su juventud. Nadie en la familia hablaba de él, y la mayoría de sus pertenencias habían sido perdidas o destruidas con el tiempo. Lucas, ahora más decidido que nunca, continuó leyendo el diario. Las entradas se volvieron más personales, detallando los pensamientos y sentimientos de Eduardo, sus miedos y esperanzas, y finalmente su descubrimiento de una antigua profecía familiar. Eduardo había encontrado una carta antigua que hablaba de un linaje destinado a repetir ciertos eventos trágicos a menos que se rompiera una maldición antigua. Cada entrada parecía ser una advertencia para Lucas, instándolo a romper el ciclo. Desesperado, Lucas buscó en la casa de su abuelo y encontró una caja de cartas y documentos que corroboraban la historia de Eduardo. Descubrió que la maldición había comenzado con un antepasado que había hecho un pacto oscuro por poder y riqueza, y que solo un descendiente podría deshacerlo sacrificando algo preciado. Lucas, determinado a poner fin al ciclo de tragedias que había plagado a su familia, decidió enfrentar su destino. En la última página del diario, Eduardo había escrito una posible solución: devolver un amuleto maldito a su lugar de origen, un antiguo templo en las profundidades del bosque cercano. Con el diario en mano, Lucas se aventuró en el bosque. Después de una agotadora búsqueda, encontró el templo en ruinas. Colocó el amuleto en el altar descrito en las páginas del diario y, en un momento de silencio absoluto, sintió una paz abrumadora. Al salir del bosque, Lucas sintió que un peso había sido levantado de sus hombros. De regreso a su casa, Lucas notó que las entradas del diario habían cambiado. Ahora hablaban de un futuro lleno de esperanza y nuevos comienzos para su familia. Supo entonces que había roto la maldición y, en el proceso, había encontrado su propio camino. El diario, que había sido una fuente de miedo y misterio, se convirtió en un símbolo de redención y nueva oportunidad. Lucas guardó el diario en un lugar seguro, prometiendo contar la historia a las futuras generaciones para que nunca olvidaran el sacrificio y la valentía que había llevado a su familia a la libertad.